Hola a todos, seguimos en la Biblia en casa y el versículo correspondiente al 11º domingo del tiempo ordinario, día 18 de junio de 2023, es el siguiente. Al ver las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Este es el principio de la lectura del Evangelio de este domingo y si nos fijamos comprende el final del capítulo 9 y el principio del capítulo 10 donde Jesús nombra a los 12 apóstoles. Alguna vez lo hemos dicho que la división en capítulos y versículos es relativamente moderna y que por tanto no es, digamos, inspirada. Es decir, es una división útil, pero que en este caso, por ejemplo, la Iglesia ha elegido el final de un capítulo y el principio de otro porque lo ha considerado como una sola perícopa. Ya sabes lo que es la perícopa, es decir, un fragmento de texto que tiene unidad de sentido o que transmite una idea o que cuenta una historia. Por ejemplo, no sé, la perícopa de la adúltera del capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Ya dijimos en alguna otra ocasión que la división en capítulos se la debemos al cardenal arzobispo de Canterbury, Stephen Langton, que vivió en el siglo XIII, al que también se atribuye, durante su exilio en Francia, porque el rey no lo quería, al que se le atribuye también la secuencia de Pentecostés. Ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, etcétera, etcétera. Bueno, pues si Stephen Langton en el siglo XIII hizo la división en capítulos, en el Antiguo Testamento ya había una división, ya habían hecho los judíos divisiones por capítulos, sobre todo de libros extensos como el de Isaías. Y en el siglo XVI, Robert Etienne o Roberto Stefano, es curioso que los dos, tanto Stephen Langton como Robert Etienne, tienen el nombre de Esteban, porque Stephen es Esteban y Etienne también es Esteban en francés. Pues Robert Etienne, en un viaje, creo, de Milán a París, hizo la división en versículos. Bueno, pues analizando el texto, lo primero que llama la atención es que el evangelista conoce los sentimientos de Cristo, evidentemente, porque los sabe de primera mano, y dice, se compadecía de ellas, a las muchedumbres, porque estaban extenuadas y abandonadas. Hay diversas redacciones entre las diversas traducciones. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice vejados y abatidos, que se corresponde muy bien con la traducción que hizo San Jerónimo en la Vulgata. Otros, como por ejemplo Nácar Colunga, dicen fatigados y decaídos, o Luis Alonso Shekel dice maltrechos y postrados. En realidad recuerda a Ezequiel 34:3. ¿Cómo quedarían las ovejas después de esto? Os coméis las partes mejores, os vestís con su lana, matáis a las más gordas, pero no apacentáis el rebaño. Es el reproche que se les hace a los pastores de Israel y es precisamente la situación que se encuentra Jesús en ese momento. Por eso Ezequiel 34:10 dice, me voy a enfrentar con los pastores, dice el Señor Dios, les reclamaré mi rebaño, dejarán de apacentar el rebaño. Es decir, nombrará nuevos pastores, que será lo que haga el Señor con el nombramiento de los 12 apóstoles. Ya hemos visto Juan 10, donde el Señor nos habla del buen pastor y la comparación de Israel con el rebaño está pues a lo largo de toda la Biblia. Está en el Salmo 94, 95 en la numeración hebrea, o por ejemplo esas ovejas sin pastor nos lo relatan Primera de Reyes 22:17 y Segunda de Crónicas 18:16, que cuentan las disputas entre Miqueas el profeta, no confundir con el autor del libro de Miqueas, este es Miqueas ben Jimla, y el rey Josafat. Y Jeremías 23:3 y 4 dice, yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá. Oráculo del Señor. Estamos asistiendo al nacimiento de la Iglesia, los comienzos de la Iglesia. Y ese nacimiento de la Iglesia viene por una necesidad que el Señor ha visto en esas muchedumbres a las que también pertenecemos nosotros. Nada más, que la Biblia te acompañe.